Hay más de 3 billones de árboles en el planeta, lo que equivale a aproximadamente 400 árboles por persona. Solo piensa en este número. Según diversas estimaciones, al menos el 20% del oxígeno en la atmósfera de la Tierra es producido por plantas terrestres, incluidos los árboles, mientras que el 80% restante es producido por el fitoplancton oceánico. Los árboles están en todas partes, y entre la multitud de especies de árboles, hay algunas que pueden envenenarte de las maneras más insidiosas, incluso si no los tocas. Sin embargo, las personas han estado utilizando árboles venenosos para sus fines desde tiempos antiguos. En este video aprenderás cuál es el árbol más peligroso del mundo, qué árbol tóxico lo hace peligroso incluso para respirar cerca, y qué usos han encontrado las personas para estas plantas mortales. Bienvenidos a lo nunca contado. Echemos un vistazo a ellos. Solo ten cuidado. Estos árboles pueden matar. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en árboles venenosos y peligrosos? Tal vez crees que solo existen en selvas tropicales salvajes, donde solo los buscadores de aventuras extremas se atreven a ir. En realidad, varios árboles peligrosos y venenosos crecen en todos los continentes, excepto en la Antártida, y están lejos de crecer solo en la naturaleza salvaje. Además, un árbol peligroso podría estar justo a tu lado, incluso si vives en una zona urbana con solo jardines decorativos. Por ejemplo, este hermoso árbol con flores en forma de campana es muy común en todo el mundo. Como árbol decorativo, ¿quién hubiera pensado que en el pasado se utilizaba para asesinatos rituales espantosos? Bueno, podrías argumentar que estás a salvo mientras no toques un árbol desconocido o comas su fruta, pero eso no es del todo cierto. Algunos árboles aparentemente inofensivos pueden representar una amenaza seria para la salud, incluso si simplemente te paras cerca de ellos. Por ejemplo, ¿qué tal un árbol que a veces explota? ¿Crees que esto es algo salido de una película de ciencia ficción? No, seguimos hablando de nuestro planeta. Y tal árbol realmente crece en las regiones tropicales del norte y sur de América. Esta formidable creación de la madre naturaleza es conocida como Ura crepitans, el árbol caja de arena. También se le conoce comúnmente como el árbol dinamita y el árbol mono no escale. Tiene una estrategia reproductiva muy intrigante, de la que hablaremos en un momento. El árbol crece en las regiones tropicales del norte y sur de América, incluida la selva amazónica. También se puede encontrar en ciertas partes de Tanzania. El árbol puede crecer hasta 60 metros de altura y sus grandes hojas en forma de huevo pueden tener hasta 60 centímetros de ancho. Pero la parte más interesante del árbol dinamita son sus cápsulas de semillas. Desde la distancia pueden parecer pequeñas calabazas de entre 5 y 8 centímetros de diámetro. Estas cápsulas de semillas son verdaderos explosivos que estallan con un fuerte ruido. En promedio, las semillas se dispersan hasta 30 metros a una velocidad de 250 kilómetros por hora. La fuerza de esta mini explosión es suficiente para lesionar a personas o ganado. Además, las semillas son venenosas. Contienen quercina, una proteína tóxica que puede afectar el sistema digestivo. Los síntomas de envenenamiento incluyen dolores de cabeza, diarrea y vómitos, y en casos graves, incluso hemorragias. El tronco del árbol también está cubierto de espinas afiladas y exuda una savia tóxica. Entonces, ¿cuáles son los usos de un árbol tan peligroso? Las mismas cápsulas de semillas se usaron en las colonias británicas de las Indias Occidentales como bandejas para secar tinta. La madera del árbol dinamita es bastante ligera, por lo que se utiliza para canoas y muebles. Además, se rumorea que los pescadores usaban la savia cáustica para aturdir a los peces, lo que facilitaba atraparlos. La savia también se usaba con un propósito muy solicitado por los cazadores locales. La untaban en las puntas de sus flechas. Además, los pueblos indígenas de América alguna vez usaron este árbol para crear remedios para enfermedades de la piel, reumatismo y gusanos. Finalmente, dado que también es tóxico, el aceite extraído de sus semillas se puede usar para producir algo completamente no comestible, a saber, biodiesel y jabón. Este árbol tiene tanto
tantas aplicaciones que engaña a la gente haciéndola sentir una falsa sensación de seguridad. Pero no te dejes engañar. Sigue siendo venenoso y peligroso. Esto fue demostrado por un incidente en el 2023 cuando 14 estudiantes de secundaria en la provincia de Lam Dong, Vietnam, fueron hospitalizados después de comer semillas de árbol dinamita que habían caído en el terreno escolar. Esto plantea una pregunta legítima. ¿Qué hacen estos árboles cerca de espacios públicos? El hecho es que los árboles dinamita a menudo se plantan en muchas escuelas del centro de Vietnam. Así es como se han hecho las cosas. Uno podría sorprenderse de que no todos sepan cuán peligroso es este árbol. Pero incluso en Tanzania, donde se encuentra en jardines, las personas no siempre son conscientes de sus propiedades tóxicas. Bueno, al menos ha sido advertido. ¿Y qué tal este árbol tan bonito? Parece bastante inofensivo, ¿verdad? Pero incluso su nombre está asociado con Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Sin embargo, tiene una fragancia muy agradable a jazmín y hermosas flores blancas de 5 pétalos. Este es el árbol conocido como Cerbera odalum. También se le llama otolanga. Esta planta puede alcanzar hasta 12 metros de altura y se parece a un gran arbusto. Es común en el estado de Kerala, en India. También se puede encontrar en el sur y sudeste de Asia, así como en Queensland, Australia. Recientemente se ha vuelto popular como planta decorativa en jardines y parques, pero no te dejes engañar por su belleza. Se ha ganado su mala reputación por una razón. Sus frutos, del tamaño de una pelota de softball, son rojos, suaves y redondos y flotan en el agua. Contienen una gran semilla tóxica en su interior que puede detener tu corazón si se ingiere. En promedio, la muerte ocurre dentro de 4 horas después del envenenamiento. Incluso la mitad de una semilla puede ser letal, aunque el resultado depende del peso corporal de la persona. El culpable es la toxina cerberina, que afecta el sistema cardiovascular. En general, el mecanismo tóxico de esta planta no ha sido completamente estudiado y todavía no existe un antídoto directo. Sin embargo, es posible tratar a un paciente si se lo lleva al hospital rápidamente. Cerbera odalum es muy similar a la adelfa, otra planta altamente tóxica de la misma familia. Sin embargo, la adelfa suele crecer hasta una altura promedio de 2 metros. En el siglo XIX, en Madagascar, donde también se encuentra el cerbera, miles de personas morían anualmente después de consumir sus semillas durante juicios especiales por ordalía. Los nativos creían que esto ayudaba a determinar si los sospechosos eran culpables de brujería u otros crímenes. Un estudio realizado por científicos en el año 2004 demostró que este árbol es la causa de numerosas muertes semanales en el mencionado estado indio de Kerala. Estadísticamente, Cerbera odalum representa el 50% de todos los casos de envenenamiento por plantas y el 10% de todos los casos de envenenamiento en Kerala. Sin embargo, son las semillas del árbol las que son mortales, por lo que es seguro tocar y oler el árbol. ¿Te atreverías a hacerlo? ¿Piensas que el Cerbera no es lo suficientemente siniestro para nuestra colección de árboles asesinos? Entonces conoce al Gympie. El Gympie, conocido formalmente como Dendrocnide moroides. Según la leyenda, el dolor inducido por esta planta puede literalmente volver locas a las personas. Crece en los bosques tropicales de Australia y Malasia y en realidad tiene un aspecto bastante ordinario. Es un árbol con grandes hojas en forma de corazón que puede alcanzar hasta 10 metros de altura. Sus frutos son pequeños y se asemejan un poco a las moras. La leyenda cuenta que uno de los primeros colonos que utilizó erróneamente las hojas como papel higiénico se disparó a sí mismo para terminar con el dolor insoportable, aunque esto suena más como una leyenda, ya que solo romper una hoja causaría inmediatamente un dolor ardiente. Podrías preguntarte, ¿el dolor podría soportarse o aliviarse de alguna manera? La respuesta es que la picadura extremadamente dolorosa del árbol puede hacerte sufrir durante semanas o incluso meses. No es de extrañar que esta planta también sea llamada el árbol urticante, arbusto urticante o urticante de Queensland. El Gympie es considerado la planta más venenosa de Australia, causando envenenamiento mediante el tacto. Este efecto proviene de neurotoxinas similares a las del caracol cónico. Se llaman gimpietides. Estas toxinas penetran la piel a través de estructuras parecidas a pelos en las hojas, que son similares a diminutas agujas de inyección y afectan los nervios. Así que es mejor no tocar las hojas y tallos del Gympie, ni siquiera por una fracción de segundo. Veamos qué sucede cuando una persona toca el Gympie. Inicialmente, el área afectada se sentirá como si estuviera ardiendo. Después de unas horas, el dolor disminuirá y sentirás como si la parte afectada de tu cuerpo estuviera atrapada por la puerta de un auto cerrada de golpe. Por supuesto, esto es sumamente desagradable. Por decirlo menos,
menos, e incluso la palabra disminuir parece inapropiada aquí. Finalmente, puede aparecer alodinia durante la última etapa. Este fenómeno ocurre dentro de unos días después de ser picado por la planta, cuando acciones inofensivas como tomar una ducha o rascarse el área afectada volverán a causar dolor. Los efectos secundarios pueden incluir urticaria y ganglios linfáticos inflamados. En 1963, el Gympie rozó el rostro y cuerpo de Ernie Ryder, un oficial conservacionista del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Queensland. Desafortunadamente, experimentó sensaciones de ardor durante 2 años. Incluso muestras de laboratorio de 10 años de antigüedad aún pueden causar picaduras. Curiosamente, los racimos de flores del Gympie también están cubiertos de pelos venenosos, pero son bastante comestibles si se eliminan estos últimos. Algunos animales también comen las hojas. Por ejemplo, son un banquete delicioso para el escarabajo nocturno Praesiptera mastersi y la polilla Prorodes mimica. Y esta planta venenosa, paradójicamente, podría contener la clave para crear nuevos analgésicos. Es la ortiga arbórea, Urtica ferox, que se encuentra en los bosques costeros y de tierras bajas de Nueva Zelanda. Sus otros nombres en maorí son onga onga, tara unga onga y oka oka. La ortiga australiana, Gympie y la ortiga neozelandesa pertenecen ambas a la familia de las ortigas, pero se separaron hace millones de años y se desarrollaron de manera diferente. La onga es un arbusto leñoso que puede crecer hasta 3 metros de altura. Sus hojas verde pálido son muy delgadas y junto con los tallos están cubiertas de rígidos pelos urticantes que pueden medir hasta 6 milímetros de largo. El dolor de su picadura puede durar varios días. Sin embargo, al igual que el Gympie, la fauna no evita a la onga. Es la principal fuente de alimento para las larvas de la mariposa admiral rojo de Nueva Zelanda. Además de ellas, los zarigüeyas, cabras y ciervos también comen las hojas. Las semillas se dispersan con el viento y los pájaros. Hoy en día, si una persona toca esta severa ortiga, experimentará todos los efectos de la toxina trifidin que contienen sus espinas. Esto significa que tendrán urticaria, entumecimiento y picazón. En casos severos, también pueden presentarse visión borrosa y confusión. Ha habido una muerte registrada. Dado todo esto, es extraño que la onga se haya utilizado con fines medicinales, pero sí fue así. Los maoríes utilizaban la corteza de esta ortiga arbórea y las hojas del intoxicante pimiento cava hervidas juntas para hacer un remedio para el eczema y otros males. Además, se dice que una decocción de las hojas y ramitas jóvenes empapadas en agua hervida se usaba para los dolores de estómago. Los maoríes no se detuvieron ahí. Se documenta que comían onga, quitaban las hojas y la corteza exterior, cocinaban los tallos y los consumían. También comían la capa interna de la corteza, que se dice es dulce. Pero volvamos al remedio para el dolor. Extrañamente, los científicos están buscando soluciones en plantas que causan dolor. Hace unos años, un grupo de investigadores obtuvo semillas de la ortiga de Nueva Zelanda y las cultivó en condiciones de laboratorio. El grupo estudiaba métodos efectivos para el alivio del dolor y consideraba varias plantas como materiales para estos remedios. Los científicos tienen como objetivo comparar la onga con otras ortigas de la misma familia para determinar si todas utilizan las mismas toxinas. El objetivo principal es encontrar formas más efectivas de manejar el dolor sin efectos secundarios ni adicciones. Ahora pasemos a un árbol que produce una de las sustancias más amargas y venenosas, la estricnina. Este alcaloide se encuentra en las semillas del árbol venenoso de la nuez, Strychnos nux vomica. La planta también se conoce como el árbol de la estricnina, fruta venenosa, semen de estricnos y botones de cuáqueros. Crece en India y el sudeste asiático. Hace mucho tiempo, la estricnina contenida en esta planta se utilizaba como ingrediente en tónicos para la salud. Sí, una sustancia que causa espasmos prolongados, se consideraba un estimulante efectivo. Además, la estricnina ganó fama como uno de los venenos más comunes en las historias de detectives. El árbol de estricnina es un árbol de tamaño mediano que puede crecer hasta 20 metros de altura. Su tronco es corto y grueso, y las hojas son ovaladas, lisas por ambos lados, alcanzando hasta 10 centímetros de longitud y casi 8 centímetros de ancho. El árbol florece durante la temporada fría, de marzo a mayo, y tiene un olor
olor desagradable. Sus frutos tienen el tamaño de una manzana grande y adquieren un tono anaranjado suave cuando están maduros. En su interior hay 5 semillas muy duras, con un brillo característico. Estas semillas contienen aproximadamente un 0.5% de estricnina y las flores secas contienen un 1%. La corteza contiene brucina y otros compuestos venenosos. Los pueblos indígenas de Sudamérica usaban la estricnina de las semillas como veneno para sus flechas. Hoy en día, su uso está estrictamente regulado en muchos países. La mayoría de los casos de envenenamiento accidental ocurren por inhalación de polvo o absorción a través de la piel. Sin embargo, también pueden darse otros escenarios. En términos simples, dolor agudo en los músculos y en todo el cuerpo. Durante la entrevista médica, informó a los doctores que había preparado 100 mililitros de una decocción con 6 hojas del árbol local Eti, que es el mismo Strychnos nux vomica en el idioma local, y luego se comió las hojas. Los médicos midieron su pulso. Era bastante lento, pero los otros indicadores estaban dentro de la norma. Unas horas después, comenzó a experimentar contracciones musculares en los brazos y antebrazos. Al final, lograron salvar al pobre hombre. Pero, lamentablemente, no todos los afectados por Strychnos nux vomica tienen la misma suerte. Ahora, consideremos la situación opuesta. Cuando una planta es inofensiva para nosotros, pero representa una verdadera trampa para las aves. Esto se refleja incluso en su nombre en Nueva Zelanda. El árbol atrapa pájaros. Oficialmente se llama Pisonia brunoniana, también conocido como parapara. Crece en Nueva Zelanda, en las islas Norfolk y Lord Howe, en Australia, y en Hawái, en los Estados Unidos. A primera vista, no parece particularmente peligroso. No tiene espinas como la acacia, ni frutos venenosos, ni mandíbulas como las de la Venus atrapamoscas. Entonces, ¿qué lo hace mortal? Este es un árbol relativamente pequeño. En promedio, mide 6 metros de altura. Sus hojas son brillantes y tienen bordes lisos. El secreto radica en las semillas y los frutos no tóxicos, pero aún peligrosos. Estos últimos miden entre 2 y 3 centímetros de largo y son pegajosos, lo que provoca que se adhieran a las aves pequeñas. A medida que las semillas maduran, se vuelven negras y también se hacen pegajosas. En las Seychelles se encuentra una especie relacionada, Pisonia grandis. Las aves marinas mueren regularmente debido a sus semillas pegajosas, afiladas y con forma de gancho. Para un ave marina pequeña que pesa 100 gramos, solo unas pocas semillas son suficientes para impedirle volar. El hecho es que las semillas de Pisonia han evolucionado para ser transportadas en las plumas a islas remotas, extendiendo así la especie a largas distancias. Pisonia brunoniana tiene el mismo mecanismo de dispersión. En las Seychelles, las pisonias florecen y dan fruto 2 veces al año. Como resultado, cada año, cientos de miles de aves marinas quedan atrapadas y mueren. Muchos polluelos jóvenes mueren de inanición. A veces, las aves atrapadas en las semillas tienen suerte, como aquellas que sobrevuelan la isla privada de Khoisin. Allí, especialistas en conservación capturan aves atrapadas en estas trampas naturales y las limpian. ¿Por qué estos árboles matan a las aves? Alan Berger, un ecólogo de la Universidad de Victoria, intentó resolver este misterio. Había 2 hipótesis. La primera era que las plantas obtenían más nutrientes de esta manera, gracias a los cadáveres de aves descomponiéndose sobre sus raíces. Según la segunda teoría, dicho kit de fertilización inicial no era necesario para el árbol en sí, sino para que sus semillas germinaran. A través de experimentos, Berger demostró que Pisonia no obtenía ningún beneficio evidente de la trágica enredadera de las aves. Dichas semillas no mostraron mayores tasas de germinación o supervivencia. Como resultado, el investigador concluyó que eran las aves vivas las que eran clave para la propagación de Pisonia, y sus muertes no eran el objetivo, sino un desafortunado efecto secundario. Mientras suficientes aves sobrevivan para llevar las semillas a nuevas tierras, los árboles continuarán produciendo semillas pegajosas. Sin embargo, las frágiles y fácilmente rompibles ramas de Pisonia también pueden echar raíces y dar lugar a un nuevo árbol cuando caen al suelo. ¿Cuántas aves ha matado este árbol? Sigue siendo un misterio. Sin embargo, en algunos lugares, el Pisonia ha casi desaparecido debido a que es objetivo de diversas especies de fauna. Nuestro siguiente árbol, con el encantador nombre de trompeta de ángel o brugmancia, puede ser particularmente
particularmente peligroso para aquellos más grandes que las aves, como los niños y las mascotas. Este gran arbusto está adornado con flores alargadas en forma de campana, pero no te dejes engañar por su apariencia atractiva. Pueden tener efectos tóxicos y alucinógenos si se ingieren. En este caso, las flores son las más peligrosas. Sin embargo, las partes más venenosas de la planta son las semillas y las hojas. La brugmansia contiene alcaloides tropánicos como atropina, escopolamina e iosiamina, así que incluso si un niño simplemente toca los pétalos, es mejor llevarlo al médico. El efecto, por supuesto, depende de la edad del niño y del tamaño de su cuerpo. A pesar de todos los peligros, la brugmansia es una planta ornamental bastante popular de la familia de las solanáceas. De hecho, se cultiva en jardines de todo el mundo. Las grandes flores comienzan a emitir una fragancia especialmente atractiva al caer la noche. Diseñada para atraer al halcón polilla nocturno, cumple muy bien esta función. Una especie de flor roja sin aroma, la brugmansia sanguinea es polinizada por colibríes de pico largo. Esta planta puede crecer hasta entre 3 y 11 metros de altura. Las hojas son grandes, de hasta 30 centímetros de largo, y a menudo están cubiertas de finos pelos, la trompeta de ángel. La flor en sí puede medir hasta 50 centímetros de largo. A menudo se ven flores naranjas en imágenes en internet, pero en general pueden ser blancas, amarillas, rosadas, verdes y rojas. En las etapas iniciales, la brugmansia generalmente crece en línea recta sobre un único tallo hasta alcanzar su primera gran bifurcación a una altura de entre 80 y 150 centímetros. No florecerá hasta que se forme esta bifurcación, y las flores solo aparecerán en los nuevos brotes por encima de ella, para diversos propósitos. Por ejemplo, los pueblos indígenas de Sudamérica la usaban en la medicina y en ceremonias espirituales. Hacían cataplasmas, infusiones y ungüentos para tratar dolores, dermatitis, artritis e infecciones. La planta también se usó en un ritual de asesinato espeluznante. Los pueblos sudamericanos tenían la tradición de enterrar a las esposas y esclavos de personas importantes junto con el difunto. Para ello, se les daba una mezcla venenosa y mortal de brugmansia combinada con maíz, cerveza y hojas de tabaco. Ahora esto realmente da escalofríos. En las últimas décadas también ha habido varios accidentes bien conocidos asociados con esta planta. En 1994, en Florida, 112 personas fueron hospitalizadas después de consumir brugmansia, lo que llevó a un municipio a prohibir el cultivo y la venta de la planta. En el año 2022, en el Reino Unido, una mujer de 50 años fue ingresada en el hospital con visión borrosa y pupilas asimétricas. Había estado podando plantas en su jardín cuando de repente comenzó a experimentar estos síntomas. Resultó que la víctima tenía brugmansia y se había frotado el ojo después de tocar las hojas y flores de la planta. Ahora pasemos a un árbol bastante inusual. Sus conos son más grandes que una bola de boliche. Conozcan al bunya bunya, que puede crecer hasta 50 metros de altura. Su nombre científico es Araucaria bidwilli. También se le ha apodado el viudero. ¿Por qué recibió este siniestro apodo? ¿Y por qué algunos lo consideran el arma perfecta al estilo de Agatha Christie? Este es un gran árbol conífero de la familia de las araucariáceas. Su tronco no tiene ramas y alcanza hasta 1,5 metros de diámetro. La corteza es de color marrón oscuro o negro y escamosa. La disposición de las ramas le da al árbol una silueta en forma de huevo. Las hojas son pequeñas y rígidas, con una punta afilada que penetra fácilmente en la piel. Este es el primer, pero no el principal peligro. Este árbol se encuentra más comúnmente en Queensland, Australia. El bunya bunya, más alto que vive actualmente, se encuentra en el Parque Nacional Bunya Mountains en Australia y ha alcanzado 51,5 metros de altura. Los conos masculinos miden hasta 20 centímetros de largo, mientras que los conos femeninos son mucho más grandes, alcanzando 30 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho, aproximadamente del tamaño de una pelota de rugby. Los conos femeninos pueden pesar hasta, atención, 10 kilogramos. Estos son algunos de los conos más grandes entre todos los árboles coníferos. Cada cono está lleno con aproximadamente 100 semillas que miden entre 2,5 centímetros y 5 centímetros. ¿Qué se puede hacer con ellas? Si buscas en YouTube, encontrarás numerosos videos sobre cómo cocinar el bunya bunya. La mayoría de estos videos provienen de Australia o Nueva Zelanda. Si crees que es una tarea sencilla, imagina extraer 100 semillas, luego hervirlas y pelar cada una a mano con un cuchillo afilado. Las nueces de pino del bunya tienen un sabor similar a papas firmes con un toque a nuez. Aquellos que tienen mucho tiempo libre incluso pueden molerlas para hacer harina para panqueques, pastas
pasta o galletas de mantequilla. Los aborígenes también disfrutaban de estos conos. Aproximadamente cada 3 años, cuando maduraban, se reunían en las montañas Bunya para un tipo de festival de cosecha en el que disfrutaban de las semillas, resolvían disputas, organizaban matrimonios y, por supuesto, comerciaban. 300 de millas de distancia asistían a este evento. Como puedes ver, el Bunya Bunya tenía una inmensa importancia cultural. Pero volvamos al lado oscuro de este árbol. Imagina que decides sentarte bajo su sombra o simplemente caminar debajo de él pensando en algo agradable. La primera sorpresa desagradable que te espera son las ramas, que se rompen fácilmente y caen. Pero mucho más peligroso es el cono de varios kilogramos que puede desprenderse de la cima y caer con la fuerza destructiva de una bola de boliche. ¿Recuerdas el siniestro apodo de este árbol? No parece sorprendente dado lo pesados que son sus conos. Es por eso que ocupa un lugar honorífico en nuestra lista de árboles asesinos. A veces, estos árboles peligrosos incluso están cercados en parques nacionales. Por ejemplo, hubo un caso en el que un cono que caía mató a una cacatúa en Parramatta, un suburbio de Sydney, y a finales del año 2022, conos maduros comenzaron a caer de un pino bunya en el Parque Fuller, en Estados Unidos. Como resultado, las autoridades cercaron toda el área durante varias semanas debido al riesgo de lesiones. Ahora hablemos de nuestro siguiente personaje peligroso. Según la leyenda, era tan venenoso que ni siquiera podías dormir bajo su sombra. Uno de sus nombres comunes es el árbol de los muertos. Suena aterrador, ¿no? Sin embargo, su nombre científico no suena nada aterrador. Tejo inglés o Taxus baccata. Su rango es bastante amplio. Crece en muchos lugares, incluyendo Europa, Asia y África, pero es más común en el sur de Inglaterra. Por ejemplo, se planta como seto alrededor de cementerios e iglesias porque simboliza la muerte. Exactamente, lo entendiste bien. El árbol se usa con fines decorativos y no para envenenar puntas de flechas, como era el caso de algunas plantas venenosas que hemos mencionado antes. Esto a pesar de que casi todas las partes de la planta son tóxicas. Puedes envenenarte incluso al inhalar los vapores de partes dañadas del tejo. Esas partes pueden ser peligrosamente mortales si entran en tu sangre, a través de la piel o si son ingeridas. Los culpables son numerosos compuestos tóxicos, particularmente los alcaloides taxanos. Consumir incluso una pequeña cantidad de sus finas hojas puede ser fatal, aunque parecen bastante inofensivas. De color verde oscuro, pequeñas, de hasta 4 centímetros de largo y 3 milímetros de ancho. El propio tejo inglés tiene una altura promedio de 10 a 20 metros. Su copa puede alcanzar casi 7 metros de diámetro. El dosel de este árbol de hoja perenne proporciona un excelente refugio para muchas aves. El tejo es una conífera, por lo que no produce bayas, sino estructuras únicas llamadas arilos, que rodean las semillas. Estos arilos son estructuras rojas que contienen las semillas dentro. En conjunto, pueden considerarse conos evolutivamente transformados. Los arilos son la única parte no tóxica del tejo. Tienen un sabor dulce, pero no deben ser consumidos. Sin embargo, en la naturaleza son consumidos junto con las semillas por zorzales, ampelis y otras aves, que luego dispersan las semillas intactas con sus excrementos. No obstante, las semillas no son comestibles para los humanos. No solo son amargas, sino también venenosas, pero algunas aves pueden abrirlas y comerlas sin problemas. Entre estas están los piquituertos, verderones y carboneros. Este árbol también es un superlongevo. El tejo de Fortingall en Escocia tenía una circunferencia de 16 a 17 metros en el siglo XVIII y más tarde se ramificó en varios troncos. Los expertos estiman que su edad está entre 2000 y 3000 años, con algunos cálculos optimistas que sugieren que podría tener hasta 5000 años. Pero no dejes que su papel decorativo te dé una falsa sensación de seguridad. Las intoxicaciones con tejo ocurren con frecuencia tanto entre animales silvestres como domésticos que accidentalmente comen esta planta. La dosis letal para un humano adulto es de 50 gramos de agujas de conífera. Incluso en su forma seca, la toxicidad permanece durante varios meses e incluso aumenta debido a la evaporación de la humedad. Si la intoxicación no es severa, se trata con atropina. La causa de la intoxicación puede variar. Como mencionamos antes, casi cualquier parte del tejo puede ser tóxica. Por ejemplo, en un caso, la intoxicación fue inducida al inhalar el aserrín. Sin embargo, la mayoría de los incidentes giran en torno a las hojas. Hubo un caso particularmente espeluznante. Un residente de Columbia Británica experimentó problemas respiratorios. A pesar de los esfuerzos de resucitación del médico, el desenlace fue trágico. Posteriormente se estableció que el estómago de la víctima contenía
tenía una cantidad considerable de hojas de aguja semidigeridas y pequeñas ramitas. Resultó que provenían del Taxus baccata. El hombre encontró esta traicionera planta en un bosque cercano y comió algunas de sus hojas. Por razones desconocidas, la cantidad resultó ser fatal. En cuanto a nuestro último personaje arbóreo por hoy, deberías evitar no solo tocarlo, sino también respirar cerca de él o frotarte los ojos después de estar cerca. Lo mejor que puedes hacer es mantener una distancia segura. De hecho, todas las partes del manzanillo son extremadamente venenosas. Tiene el récord mundial Guinness como el árbol más peligroso del mundo. Incluso estar bajo él durante la lluvia puede causar ampollas. También se le conoce como manzanilla de la muerte y árbol de la muerte. Esta planta crece a lo largo de la costa caribeña en América Central, las partes más septentrionales de América del Sur y en el sur de Florida. El manzanillo particularmente prefiere regiones cercanas a agua salada. Crece en grupos, alcanza hasta 15 metros de altura y está cubierto de pequeños frutos amarillentos que se asemejan a manzanas. Pero no te dejes tentar a comer esta fruta, sin importar cuán dulce o sabrosa parezca. Se dice que el manzanillo fue responsable de la muerte del famoso explorador Juan Ponce de León en el siglo XVI. Él fundó el primer asentamiento europeo en Puerto Rico y fue el primer europeo en desembarcar en las costas de Florida. Según la leyenda, fue asesinado por una flecha impregnada con savia de manzanillo durante una batalla. La savia blanca y lechosa es extremadamente tóxica. El contacto con la piel causa quemaduras con ampollas y si entra en los ojos puede provocar ceguera temporal. Todas las partes del árbol contienen esta savia, incluidas la corteza y las hojas, por lo que no debes tocarlas con las manos desnudas. Sin embargo, algunas criaturas pueden consumir los frutos del manzanillo sin sufrir daño. Estos son iguanas de espina negra. Estas criaturas incluso viven entre las ramas del árbol. La razón de la toxicidad del árbol radica en el conocido tóxico fórbol y otros irritantes cutáneos que causan dermatitis alérgica severa. Quemar el árbol puede dañar los ojos si están expuestos al humo. Los pueblos indígenas caribeños conocían las propiedades del manzanillo y tenían varios usos para él. Por ejemplo, utilizaban la savia para la caza, específicamente para cubrir las puntas de las flechas. Además, la madera fue utilizada por carpinteros caribeños durante siglos. Primero la cortaban y dejaban que se secara para que la savia se evaporara. Hoy en día, no hay registros de muertes asociadas al manzanillo. Se dice que algunos marineros náufragos comieron los frutos del manzanillo pero no murieron. Sin embargo, aún sufrieron de inflamación y ampollas alrededor de la boca. Otras personas han experimentado graves problemas gastrointestinales. Esto fue lo que le ocurrió a la radióloga Nicola Strickland y su amigo, quienes accidentalmente probaron un fruto de manzanillo en una de las islas del Caribe. Al principio, la fruta era agradablemente dulce, pero en pocos momentos sintieron un sabor picante en la boca, que gradualmente se convirtió en una sensación de ardor y opresión en la garganta. Los síntomas empeoraron durante un par de horas, haciéndoles imposible tragar alimentos sólidos debido al dolor insoportable y la sensación de un nudo en la garganta. Eventualmente, los síntomas comenzaron a disminuir dentro de 8 horas, pero sus ganglios linfáticos cervicales se volvieron muy sensibles. La historia de esta experiencia con alimentos venenosos alarmó a los residentes locales, quienes estaban bien conscientes de la siniestra reputación de la fruta. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse por encontrar accidentalmente un manzanillo. Es muy difícil de encontrar y está en peligro de extinción en Estados Unidos. Pero si estás decidido a encontrar uno, dirígete a la sección Flamingo del Parque Nacional Everglades o a las pequeñas islas de Florida como Elliott Cay y Cay Largo. Los árboles y plantas más venenosos nos recuerdan que la naturaleza puede ser tan hermosa como peligrosa. Si estas historias te sorprendieron, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo los secretos del mundo natural. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado. Hasta la próxima.